Durcanselin empujó la valla y entró al gran espacio cercado. El lugar, una empalizada rectangular construida en uno de los patios laterales de la Casa de las Estrellas, estaba destinado a los animales con cabellera que hasta ahora poseían y a los demás que el guerrero pretendía arrebatar a los siderecios. Su primera cabalgata le había hecho comprender la ventaja de poseer aquellos animales, y convencido de que un día serían imprescindibles, se empeñó en la tarea de conocerlos y dominarlos. El Wusiwilque confió en ellos sin ninguna reserva. Los Tzitzai, en cambio, no compartían tan buena disposición hacia los caballos traídos por los extranjeros. La mayoría de ellos sentía temor o rabia hacia los animales de los siderecios y lo pagaban al momento de montarlos. Kukub era el único que permanecía ajeno a este recelo y por eso mismo el único que lograba acercarse a la asombrosa habilidad de Dulcanselin montándolo. Los animales soportaron con paciencia todas las acrobacias que Kukub quiso probar a costa de sus grandes cuerpos y en recompensa recibieron un nombre. «Salud, espíritu del viento». Dulcanselin saludó primero al animal de color blanco. El otro, el que prefería, caminaba pegado al cerco por el costado opuesto al de la entrada. «Salud, atardecido». «Salud, hermano Dulcanselin», era la voz de Kukub que le había respondido. El guerrero miró a su alrededor, pero no vio al pequeño Tzitzai en ninguna parte. «¿Dónde estás?» «Ni arriba ni abajo, Dulcanselin». «¿Nunca vas a dejar de jugar?» Dulcanselin no tenía paciencia para derrochar, así que Kukub optó por no prolongar el acertijo. «Aquí estoy», dijo, apareciendo por sobre el lomo del atardecido. «Ahora fíjate bien en esto». A la par de sus explicaciones, Kukub iba demostrándole al guerrero que todo cuanto decía era realizable. «Yo estoy montando en este animal. Tú estás bastante cerca y mirando. Sin embargo, crees que el animal está solo. Te equivocas. Atardecido no avanza solo. Yo, un feroz guerrero, estoy escondido en el costado de Atardecido y tú, del otro lado, no me puedes ver, ¿eh? Y eres un siderecio y no puedes darte cuenta que yo voy al costado de Atardecido, ¿no me ves? Atardecido se te acerca. Tú no comprendes el peligro que trae consigo. Tú continúas despreocupado. Entonces, cuando estamos suficientemente próximos, aparezco. Sin darte tiempo a nada, cubro a la carrera la corta distancia que nos separa, caigo sobre ti y tus extrañas armas y te mato 3 veces. Kukub se arrojó contra Dulcanselin simulando un hacha con su mano. Mato a este siderecio por el Lulu anciano, lo mato por el joven que corría deprisa, lo mato por el águila amiga, lo mato. El juego se le había puesto triste y Kukub ya no quería seguir. Dulcanselin se deshizo de él con tanta facilidad como si se tratase de un niño. ¿Crees que pueda hacerlo un hombre de mayor tamaño? ¿Lo que has hecho tú? Preguntó interesado en esta nueva acrobacia de su amigo, ocultarse en un costado del caballo. «Sí», respondió el Tzitzai. «Tú mismo podrías hacerlo, si encontramos la manera adecuada. Ven, lo intentaremos». El día que Dulcanselin montó por primera vez un animal con cabellera, el mismo en que los extranjeros fueron llamados por su verdadero nombre, se conoció como el Día de la Vergüenza. Cuando la magia despertó de su letargo y vio lo cierto, comprendió que había mucho dolor sin regreso. Las tierras fértiles estaban de llanto por sus hijos. Maizales en grano, árboles hasta el cielo, lulus de las islas del sur, pájaros, hombres, ríos caudalosos, todos amados por igual, todos en peligro. Pero pese a lo tarde y lo perdido, la magia se estrechó a las criaturas. Y juntas, la magia y las criaturas emprendieron una defensa implacable que quiso resguardar el último sonido de la creación, aun sabiendo que había un mundo perdido para siempre, en el siempre de todos los tiempos posibles.
Aquel día incontables órdenes que salieron del observatorio se desparramaron en una multitud de voluntades. Hubo muchas urgencias que remediar mientras Dulcancelin corría a lomos de atardecido con el propósito de dar alcance a los 3 siderecios que habían escapado de la pirámide gris, asesinando a todos los guardias. Y después de que el guerrero regresó con las manos vacías sin haberlos podido alcanzar, hubo muchas más. Tras los pasos de los mensajeros que habían sido enviados al país de los señores del sol, se enviaron otros mensajeros que dijeran lo último conocido. No se trataba de atacar por sorpresa a una flota desconocida. Tampoco se trataba de 3 naves hermanas que venían a celebrar un triunfo. Era una guerra contra Misáyanes, y la guerra había comenzado muy mal. Una partida de hombres salió por el camino largo al encuentro de los hijos de los Bóreos, que estarían próximos a llegar. 2 rastreadores fueron enviados tras los pasos de Yan Chenye. El agua, el alimento y las medicinas ocuparon a mucha gente, y un enlazamiento de trabajo dejó vacías las aldeas de los contornos. Los hombres jóvenes fueron reclutados para la guerra, mientras que los ancianos se alojaron en los talleres para ayudar en el pulimento de las armas. Las mujeres y los niños tuvieron asilo en las numerosas construcciones de piedra de la ciudad de Beleram. Beleram estaba atiborrada de personas que no terminaban de entender. Y lo mismo sucedía en la Casa de las Estrellas, donde, a excepción del observatorio de Sabralcán y de una habitación oculta que preservaba los códices, todo estaba ocupado por mujeres y niños inusualmente silenciosos que se encargaban de realizar muchos de los trabajos que requiere una guerra. Me agrada que estemos todos en Beleram, decía Cucup. Los 2 hombres acababan de sujetar el cierre de la empalizada y se dirigían al interior de la Casa de las Estrellas, Cucup y Dulcancelin. Hablas por tus vecinos, respondió Dulcancelin. La gente de los confines estará sola cuando oscurezca. Vieja Kush y mis hijos estarán muy solos cuando oscurezca. Perdóname, pidió Cucup, pero es que la distancia... Los siderecios están muy cerca de nosotros y no de los Gusiwilques. Todavía no han llegado allá al sur. ¿Quién puede saber eso? Nadie sería capaz de asegurarme que en este mismo momento, a esta hora de la noche, los siderecios no estén entrando a nuestras casas allá en el sur, tal como lo hicieron en las aldeas de la estirpe. Los siderecios desaparecieron de Beleram. Huyeron utilizando por primera vez sus armas absolutamente desconocidas por los habitantes de los confines. Las naves también desaparecieron de la costa, presumiblemente mar adentro. En esos días, algunos de los centinelas que guardaban los límites aseguraron haber visto a los siderecios. Ninguno de ellos fue capaz de hablar con certeza. Si se los interrogaba, terminaban mencionando sombras en la espesura o movimientos furtivos en caminos sin nombre. El primer aviso seguro sobre la posición de los enemigos llegó a la Casa de las Estrellas, una madrugada ventosa. Un reducido grupo de siderecios había sido visto pernoctando selva adentro en un bajo del río Rojo. Por fin, dijo el Gusiwilque, Dulcancelin. Por fin. La reunión después de esa noticia se llevó a cabo en el observatorio. Los supremos astrónomos Sabralcán y Bor ocupaban ambos extremos de la piedra. A su alrededor y en desorden, los astrónomos menores y los representantes del concilio colmaban el lugar. Desde la sesión inaugural hasta aquella otra, el número de los representantes extranjeros había ido decreciendo. Antes que nadie faltó el Lulu, que se quedó a medio camino. Ahora faltaba Yan Chenye, el que nunca sería perdonado, el representante de los pastores,
combatiendo a sus propios hermanos. Y faltaba también Naquín de los Búhos. La joven Naquín de los Búhos había recibido la difícil tarea de memorizar los códices, pliego por pliego, palabra por palabra. Para conseguirlo necesitaba empeñar toda la fuerza de su espíritu sin jamás distraerlo. A la par de ella, los escribientes los replicaban con sumo cuidado en trozos de cuero blando que apenas terminados salían de la casa de las estrellas. Las copias de los códices eran trasladadas a lugares inaccesibles y distantes entre sí, con la esperanza de que, si todo se perdía, algunos que vivieran en otras edades pudieran rescatarlos. Los códices guardaban remotas explicaciones sobre lo creado y lo sucedido. En los tiempos de la guerra contra Misáyanes, la magia debió protegerlos de todas las maneras posibles. No importaba cuántos guerreros pusieran a custodiarlos, hasta el último de ellos podía caer. Todo muro podía ser derribado, todo cofre acabaría cediendo. Por eso los códices sagrados se desparramaron por el continente y se ocultaron donde nadie pensaría buscar. Por ejemplo, en la memoria de una frágil mujer, Naquín de los Búhos. Naquín de los Búhos pasaba sus días y parte de sus noches encerrada en la habitación secreta, leyendo a la luz de lámparas de aceite. Salía de allí en contadas ocasiones y solo por un momento. Eso ocurría cuando los ojos y el cuerpo, cansados de reclamarle, se dejaban abatir. Entonces Naquín no prestaba atención a lo que hacían o decían a su alrededor. Siempre sin cesar, seguía repitiendo para sí aquello que jamás debía olvidar. Ahora nos toca a nosotros el turno de ser invisibles, dijo Dulcancelin, que estaba sentado junto a Molismos. Imagino a lo que te refieres, dijo Elec. El odio tenía hecho su trabajo sobre el hombre rubio. En el escaso tiempo transcurrido, Elec había enflaquecido hasta parecer enfermo. Nada quedaba de su corpulencia ni de su dulzura, y su mirada de mar ceniciento únicamente resplandecía si Elec hablaba de matar. Creo que todos imaginamos lo que Dulcancelin trata de decirnos, intervino Molismos, y si hay acuerdo, como lo supongo, debemos ponernos en movimiento sin demora. En el observatorio de los astrónomos se habló de acecho y sorpresa. Se habló de atacar a los siderecios donde hicieran un alto. Pocos guerreros en cada asalto, veloces, silenciosos, amparados en la selva que bien conocían. Caer sobre los siderecios sin darles tiempo de tomar sus armas, demoler, hender el hacha, cercenar los dedos extendidos de Misáyanes, adueñarse de las armas y de los animales, y desaparecer. Todos los presentes, a excepción de Molismos, quisieron que Dulcancelin fuera al frente de aquel primer ataque. Hubiera querido hacerlo, dijo Molismos. Tengo una honra que resarcir después de lo que me ocurrió en el puerto de Beleram, en donde me vencieron los siderecios. Permítenos decirte, exclamó Sabralcán, ¿cuál será el modo de resarcir tu honra, Molismos? Molismos del Sol. Tendrás tu honra recuperada cuando te alegres de que al frente de cada tarea esté el mejor dotado para esa tarea. Así sea, respondió el orgulloso con los dientes apretados. La tarde recién empezaba a suceder y ya todo estaba dispuesto. Dulcancelin había elegido 29 hombres para que lo acompañaran a la primera batalla. Elec de la estirpe era uno de ellos. Por los pasillos de la Casa de las Estrellas corrió el rumor de la partida, de los guerreros. Un numeroso grupo de personas se reunió en la explanada para despedir a los guerreros, en especial las mujeres y los niños que se asilaban allí.
Dulcancelin miró a una pequeñita asomada tras la cadera de su madre y pensó en Wilquilén. Una anciana sentada a la antigua usanza le recordó a Vieja Cush. Cuycoyen se parecía a esa joven de trenzas. Las mujeres se acercaron a los hombres y una a una pasaron frente a ellos, acariciándoles el rostro. Era costumbre hacerlo siempre que los hombres se marchaban de la aldea. Significaba, recuerden, que tienen algo por qué volver. Dulcancelin divisó a Anaquín muy al fondo, apartada de la multitud, y levantó su brazo como saludo. Del lado de la mujer mortecina llegó una tenue sonrisa. ¿Qué profecías repetiría ahora su memoria? Pero Dulcancelin buscaba a otra persona, y buscándola se alejó de sus hombres y se internó entre la gente que sin él pedirlo le abría paso. ¿Por qué Cucup no se encuentra nunca donde debe?, pensaba Dulcancelin. ¿Me buscabas?, preguntó Cucup tocándole la espalda. Te buscaba, admitió el guerrero. Dulcancelin tomó a Cucup del brazo y lo guió a donde no pudieran oírlos. ¿Tú dirás? Yo pediré, dijo Dulcancelin. Pediré tu palabra empeñada. Cucup se quedó esperando. Cucup, eres mi hermano en esta tierra que me es extraña, comenzó diciendo Dulcancelin. Y en cualquier otro sitio eres mi hermano. Quiero saber desde ahora y hasta el final que, si me toca morir sin poder regresar a los confines, tú lo harás por mí. Volverás a mi aldea y a mi casa y dejarás un poco de mi sangre en la tierra que amo. Cucup tuvo que tragarse un golpe de lágrimas. ¿Tienes la palabra de Cucup? Muerto tendré que estar y muerto 2 veces para faltarte, hermano Dulcancelin. Los supremos astrónomos descendían hacia la explanada. Dulcancelin se apartó de Cucup y retomó su puesto. Sabr al-Khan había abandonado el observatorio con el propósito de hablarles antes de que partieran los guerreros. Los primeros, rumbo a la primera batalla. El anciano lo hizo lentamente y en voz tan baja que el silencio tuvo que apretarse. Las tierras fértiles los envían. No se cuenten unos a otros pensando que ese es el número de lanzas. No son 30 guerreros. Son el venado y la fuerza de la creación va con ustedes. Sabemos que los siderecios traen consigo armas desconocidas, pero la magia les dice que esas armas matan a algunos por fuego y a muchos por miedo. Que eso no suceda. El venado va a pelear por el venado. Que traigan la primera victoria. Cuando Sabr al-Khan terminó su arenga, las mujeres gritaron promesas para los guerreros que volvieran. Licor de malvas, comidas sabrosas, sandalias de piel y amor en las hamacas bajo la sombra fresca de la selva. Para los guerreros que volvieran. Dulcancelin buscó a Cucup con la mirada para asegurarse de su promesa, pero Cucup no estaba donde lo había dejado, ni ahí ni en ningún otro sitio visible. Él no la olvidará, se dijo el Gusiwilque. El plan era atacar a los siderecios en la oscuridad y en el mismo Bajo, si seguían pernoctando allí, o donde quiera que lo hiciesen las siguientes noches. Las criaturas que los habían descubierto y que estaban vigilándolos de cerca avisarían de cualquier movimiento de los siderecios. Y como el Bajo del río Rojo con los pies separados quedaba a 5 soles de marcha, sin contar con que los siderecios podían alejarse aún más en el curso del día, fue necesario apurar la salida hacia la primera batalla. El grupo de guerreros saludó a los supremos astrónomos. Los 30 que eran, acompañados por un canto de honor, descendieron la gran escalinata. Asomado a una ventana en lo alto de la Casa de las Estrellas, un hombre de gesto torvo los miró marcharse hasta que desaparecieron. 5 noches más allá, las tierras fértiles tuvieron su
Primera victoria. Los sideresios que ocupaban el bajo del Río Rojo fueron sorprendidos por un ataque que llegó con pies de aire, saltó sobre ellos y los demolió. Desde aquella primera batalla, los guerreros de Dulcancelin empezaron a hablar de la bravura de Dulcancelin, el guerrero Gusiwilke. Ellos y muchos después de ellos aseguraron jamás haber visto pelear a alguien de ese modo. Dulcancelin va a la batalla como si la muerte no existiera, decían algunos. Dulcancelin va a la batalla como si ya estuviese muerto, decían otros. Muy pronto los propios sideresios hablaron de un guerrero feroz, de rostro pintado y cabello largo. Y cuando consiguieron arrancar un trozo de la ropa de Dulcancelin para cebar con su olor a la jauría negra, comenzaron a llamarle la presa. Pero en el ataque del Río Rojo, el Gusiwilke y sus 29 guerreros salieron sin daño. En cambio, ninguno de los sideresios conservó la vida. Los que intentaron escapar hacia el interior de la selva fueron perseguidos por el venado, que volvió a blandir el hacha, porque el venado sabía que al final de la guerra contra el odio eterno habría vivos y muertos, ni prisioneros, ni pactos, ni clemencias, vivos y muertos. Un poco después del combate, el sol que todo lo veía encontró en las tierras fértiles los primeros muertos de Misayanes. Apenas hubieron reparado el hambre y el cansancio, Dulcancelin envió 4 hombres a la casa de las estrellas. Los hombres partieron con las buenas noticias y los pocos animales con cabellera que los sideresios tenían consigo y que Dulcancelin no retuvo por considerarlos inservibles en aquel modo de ataque sorpresa. Las únicas armas que hallaron fueron unas hojas largas y cortantes con las que los sideresios habían intentado defenderse. El Ek de la estirpe solicitó permiso para quedarse con una de ellas. En cuanto a los demás vieron cómo sujetaba el arma, supieron que tanta soltura no podía venirle sino de lejanos abuelos que las habrían usado en las tierras antiguas. Dulcancelin decidió que los demás permanecieran en la selva, en espera de que algún enlace llegara al bajo del río buscando a los sideresios. No podía imaginar todavía que había muchas batallas cercanas. Después del ataque del Río Rojo, las noticias sobre el paradero de los sideresios se acrecentaron. Se trataba siempre de grupos poco numerosos que avanzaban por las espesuras. Pero por cerrado que fuera el camino que seguían, las criaturas los veían, los oían, los olfateaban y reptaban, volaban, corrían para hacerlo saber. Los guerreros de Dulcancelin anduvieron sin respiro a través de la selva, dirigiéndose allá donde le señalaban a los sideresios, y siempre que pudieron enfrentarlos, los vencieron. Desde Beleram llegaron más hombres para cubrir un territorio de pelea que se volvía ancho y difícil. Los hombres se organizaron en partidas poco numerosas que en aquellos tiempos y lugares se conocieron con el nombre de aguijones. El venado salió a defender su incierta posibilidad de seguir vivo con un valor tan inmenso que se desmadró del aire. Por esos días alguien inventó una canción para el coraje de Dulcancelin y la canción corrió de boca en boca y todos la cantaron. Sin embargo, con el correr de los días y a pesar del coraje, las victorias llegaron con menor frecuencia y mayor dolor.
Los siderecios se rehicieron y empezaron a devolver los golpes. El venado ya no contaba con la sorpresa en el ataque. En su contra, las armas que mataban por fuego estaban listas y los perros hambrientos se babeaban las fauces. El venado sabía que la guerra recién comenzaba, que los siderecios no eran más que el filo de las uñas de los dedos extendidos de Misáyanes. El amo de los siderecios quería enseñorearse allí en las tierras fértiles, del último dominio de la creación. Y aunque las tierras fértiles se defendieran con cada resquicio de su fuerza, habría esperanzas contra el feroz. Las tierras fértiles tenían de su lado a la magia del sur, la que recorría las montañas con aspecto de anciano, y a la magia del aire libre, la que se entendía con el cielo. Misáyanes tenía de su lado una legión de antiguos magos que se habían vuelto crueles en la soledad de sus recintos. Las palabras de ambos se parecían mucho. La guerra recién comenzaba. En todo momento los aguijones se mantuvieron comunicados entre sí y con la ciudad de Beleram. Unos sabían de los otros, todos recibían asistencia de la Casa de las Estrellas. Ese era el modo de socorrer las pérdidas y compartir las victorias. Las primeras armas y animales tomados como botín se fueron a Beleram. Pronto, sin embargo, el venado comprendió la necesidad de mantener posiciones fijas en la selva. Eligió los sitios adecuados y hacia ella envió todo lo que se obtenía en las batallas. Uno de esos emplazamientos se asentó en el bajo del río Rojo, muy cerca de donde había tenido lugar el ataque inicial a los siderecios, mientras que el otro quedó oculto tras las elevaciones boscosas que un poco más al este, en el centro del territorio, se transformaban en los altos montes que llamaban Dientes de Jaguar. Ambos emplazamientos eran de gran provecho para el almacenamiento de provisiones, el cuidado de los heridos, el recambio de hombres y de armas. Allí convergían las informaciones y se decidía cómo continuar las batallas. Con el curso de los días, los encuentros con los siderecios se distanciaron hasta casi desaparecer. Las últimas informaciones que llegaron a los emplazamientos eran erradas o viejas, y al fin solo sirvieron para agotar a los guerreros en maniobras inútiles, de ir a donde no estaban los siderecios. En algún lugar de las tierras fértiles habrán levantado su fortaleza, decía Dulcancelin en rueda con sus hombres. Allí deben guarecerse los que mandan sobre el resto y conocen los designios de Misáyanes. ¿Y dónde protegen el polvo con que alimentan sus armas? Además, el grueso de su ejército no puede ser este puñado que encontramos. Algún lugar debe haber donde concentren su poder y no puede estar muy lejos. Era otra vez de noche, sin que ninguna novedad se hubiese presentado. Repartidos en los emplazamientos, los guerreros de las tierras fértiles dormían intranquilos. No era buena para ellos esa quietud plagada de sospechas, antes preferían la guerra. Dulcancelin se acercó a uno de los centinelas buscando la compañía de otro hombre despierto. Sentado en el mismo árbol caído y en silencio lo ayudó a vigilar la noche. En cuanto amanezca, hablaré con los demás, pensaba el Gusiwilque. No podemos demorarnos aquí si los siderecios ya se han marchado. ¿Quién sabe? Tal vez estemos en el sitio justo donde quieren que estemos. Sus pensamientos tuvieron respuesta un poco antes de que la noche terminara. Los supremos astrónomos enviaron un llamado que Dulcancelin fue el primero en escuchar. El mandadero, que había andado muy rápido la distancia entre la Casa de las Estrellas y el emplazamiento del Bajo, se lo repitió con el aire entrecortado por la fatiga. Los supremos astrónomos envían a decir, dicen que todos regresen de inmediato a la Casa de las Estrellas, todos menos los designados para quedarse a defender los emplazamientos. Dicen los astrónomos que se den prisa, mucha prisa, y eso es todo.
Aquella orden no hizo otra cosa que confirmar lo que todos pensaban que debía hacerse y fue cumplida con entusiasmo. Se eligió a los hombres que permanecerían en la selva. Se designaron jefes y enlaces, y los demás volvieron al camino. 4 largos días para regresar. Y cuando el 5.º día estaba amaneciendo, Elec y Dulcancelin entraron al observatorio. El humor de Sabralcán era reconfortante. El de Bor menos sombrío que de costumbre. Moris Moss, que también estaba allí, se levantó a saludarlos apenas cruzaron la puerta. «Salud, hermano guerrero», dijo abrazando a Dulcancelin. «Muchos quisieron hablarnos de tu valor y no hallaron las palabras que dieran su medida. Sabemos que tú solo derribaste tantos enemigos como los que 10 de nuestros mejores guerreros no hubiesen podido derribar». Dulcancelin no sabía recibir halagos sin sentir enojo. Y esa condición suya le atribuyó el malestar que le produjo el recibimiento del señor del sol Molis Moss. «Luchamos con buenos resultados mientras pudimos hacerlo», dijo con el interés de que Molis Moss no continuara. «Pronto volverán a pelear», intervino Sabralcán, «y en esta ocasión será una gran batalla». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elec. «Quiero decir que en las colinas del límite los siderecios tienen su principal reducto y que es allí donde ordenan las fuerzas, que en pocos soles estarán marchando hacia nosotros». La noticia que el supremo astrónomo estaba dándoles no servía de explicación a su optimismo. Era necesario esperar a que concluyera para terminar de entender. «Explícanos esto, hermano Bor», pidió Sabralcán. Bor agradeció que se le concediera la posibilidad de relatar la parte del júbilo. «Sabemos con toda veracidad que 2 ejércitos vienen en nuestra ayuda. Por el sur, y ya muy cerca, vienen los Usihuilques, conducidos por uno que creemos debe ser aquel Cupuca que Dulcancelin tantas veces ha mencionado. Y todavía hay mejor fortuna. No hay duda de que nuestros emisarios llegaron al país de los señores del sol, porque desde allí, alégrate, Molis Moss, viene avanzando una división poderosa». Elec comprendió que Molis Moss acababa de enterarse de la noticia, y no tanto por la alusión de Bor como por la viva reacción que desfiguró la compostura del señor del sol. Dulcancelin, en cambio, ya estaba dentro de su propio corazón y no alcanzó a notarlo. «Lo agradezco», fue lo único que se oyó decir al Usihuilque, y nadie supo a quién se dirigía.